niños a sus clases, por favor. Vamos a aprovechar este tiempo para que los niños pasen a sus clases. Gracias a Dios, hermanos, porque podemos estar aquí nuevamente en este día, hermanos. Amén. Vamos a continuar con nuestro estudio. Ahora que ya estamos solitos, aquí que nuestros hijos ya pasaron a sus clases, quiero aprovechar para que adoremos al Señor con todo el corazón. Amén. Yo creo que debemos de nosotros saber a qué hemos venido esta tarde. Y yo vine a adorar a Dios. ¿Usted de qué vino? Nosotros venimos a adorar a nuestro Dios, aquel que nos dio la vida, aquel que vino un día y murió por nosotros, y que ahora nosotros le pertenecemos a Él. Yo vine a adorarlo al Señor. ¿Por qué no se pone de pie un momentito y se dispone al Señor en esta tarde? Y lo adoramos con todo el corazón y nos metemos en su presencia. ¿Cuántos anhelan su presencia? Hermanos, no hay nada más, no hay cosa más hermosa que cuando tú y yo nos metemos en la presencia de Dios. No hay nada más precioso que estar en la presencia contemplando la hermosura de nuestro Dios. Cuando te metes en la presencia del Señor, ahí se va la preocupación, se va la enfermedad, se va el dolor, porque estamos en la presencia de Dios. Yo le invito en esta tarde a que se torne a su espíritu, que cierre las puertas a todo lo del mundo, a todo lo material, y que se abra a su Dios en esta hora. Para eso hemos venido en esta tarde, en este día, para estar con el Señor, para consagrarnos a Él. Y aquí estamos, Señor, anhelando estar en tu presencia. En la presencia del Señor soy libre, soy libre, soy libre. ¿Por qué no se lo cantas así? Levanta tu voz, iglesia, y declara la libertad que Cristo te ha dado para alabar a nuestro Dios. Toda la congregación
presencia, Señor Jesús, porque tú nos has hecho libres, Señor, para ti. Por eso te adoramos, por eso te bendecimos, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Puede tomar su asiento. Cristo es hermoso, santos. Cristo es maravilloso. Aleluya. Te invito a que abra su Biblia en el libro de Apocalipsis, por favor. Apocalipsis capítulo 1. Dios les bendiga a todos, santos. Todos somos bienvenidos, amén. Es una alegría volverlos a mirar. Vamos a entrar pues en nuestro estudio y los invito a que abran su Biblia en Apocalipsis capítulo 1. Cuando usted lo tenga abierto, diga: ya estamos listos. Dice la palabra del Señor, verso 1 en adelante: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. Verso 2: que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que has visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guarden las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros del que es, y el que era, y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos salvó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. He aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era, y el que ha de venir, el Todopoderoso. Aquí estamos, Señor. Gracias por tu palabra, Dios mío. Señor, oramos para que nos des un espíritu de sabiduría y revelación, que nos vuelvas a ti, Señor, que estemos atentos a tu palabra, como dice, Señor, estos versos que acabamos de leer. Bienaventurado el que lee, el que oye y el que guarda la profecía de este libro. Señor, queremos, Padre, estar atentos a tu voz. Queremos escuchar tu voz y queremos ser obedientes al consejo de tu palabra. Revélate una vez más a nuestra vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos con nuestra serie, las 7 iglesias de Apocalipsis, y hoy vamos a entrar en el segundo tema. El tema que vamos a mirar el día de hoy es la revelación y el testimonio de Jesucristo. ¿Cuál es el tema? Antes de entrar con nuestra enseñanza de este día, quiero que nosotros nos ejercitamos, que nos ejercitamos. Me gusta, hermano, que nos ejercitamos, porque muchas veces nosotros venimos, pero con mucho tráfico mundano. Venimos del mundo, algunos vienen de las tiendas, algunos vienen de comer, algunos vienen de, no sé de dónde vengan, pero alguno que otro viene de estar orando al Señor y pidiendo por este día, por este servicio. Cuando nosotros venimos del mundo, venimos con mucho tráfico, y es bien difícil que nosotros podamos entrar en la intimidad con Dios. Necesitamos volvernos a Dios, necesitamos tornarnos a nuestro espíritu para encontrar la vida. Amén. Entonces, quisiera volverlos a la vida en esta tarde. Quisiera, hermanos, que nosotros nos ejercitáramos en esta hora. Amén. Y así vamos a estar entrando en nuestro estudio. El domingo pasado dimos inicio con esta serie y miramos, hermanos, el primer tema, y miramos como introducción, miramos 5 puntos importantes
del libro de Apocalipsis. Quisiera que todos juntos ahorita lo dijeran en coro. Yo les cuento y usted me los dice en coro. Amén. Entonces, a la de una, a la de dos y a la de tres. Punto número 1. Apocalipsis tiene 5 puntos muy importantes, hermanos. Vimos 5 puntos importantes de Apocalipsis. Necesita que usted me lo diga. Yo les cuento y usted me lo dice los 5 puntos importantes. No las 5 secciones de Apocalipsis. Los 5 puntos importantes de Apocalipsis. ¿Estamos? Número 1. Está escrito en 5 secciones. Número 2. Es un libro de profecía. Número 3. Apocalipsis es un libro de señales. Número 4. Apocalipsis es un libro de ¿Y número 5? Amén. Pues Dios bendiga a esos que se oyeron, poquitos que están conmigo estudiando, hermanos. A los demás les seguimos rogando, les seguimos pidiendo que se metan al estudio de la palabra del Señor para que Dios se les sea revelado a sus vidas y usted pueda tener un cambio de vida. Amén. Ahora sí, dígame las 5 secciones del libro de Apocalipsis. Número 1. Número 2. Número 3. Número 4. Número 5. Esas son las 5 secciones del libro de Apocalipsis. Amén. Hoy vamos a entrar en nuestro estudio. Entonces ponga mucha atención para que usted salga graduado, ¿ok? Vamos a ver la revelación y el testimonio de Jesucristo. Quiero que entiendan, hermanos, este tema. ¿Cómo es eso? La revelación y el testimonio de Jesucristo. Voy a hablar muchas cosas y probablemente usted no me entienda, pero el entendido entenderá, ¿ok? Entonces, si no me entiende ahorita, no se preocupe, vamos a estar resumiendo este estudio y usted va a aprender, ¿ok? Si usted es entendido y si no, pues le siento mucho. Pero si usted es entendido, usted va a entender, amén, la palabra del Señor. Entonces, cuando yo hablo de la revelación y el testimonio de Jesucristo, quiero mostrarles, hermanos, que es Cristo quien, hermanos, siempre se ha movido en su iglesia. Amén. Es Jesucristo quien vino, hermanos, a cumplir el propósito eterno de Dios, a cumplir la economía de Dios. Pero es, hermanos, Jesucristo a través de la iglesia obrando y llevando a cabo el propósito de Dios. Amén. Vamos a ver la revelación de Jesucristo. Vamos a mirar quién es Jesucristo, pero también vamos a mirar el testimonio de Jesucristo, que es la iglesia. La iglesia es el testimonio de Jesucristo. Amén. Entonces necesitamos como iglesia que Cristo se nos revele para que entonces nosotros seamos testigos de ese Cristo precioso. Amén. Entonces, entremos. Dice en el versículo 1 de Apocalipsis, capítulo 1, verso 1, la revelación de Jesucristo. Léalo conmigo. La revelación de Jesucristo. Que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. Miren aquí cómo empieza este libro maravilloso. Apocalipsis da inicio apuntando ¿a quién? Apuntando al Señor Jesucristo. Miren este asunto importante. Nos muestra principalmente al Señor Jesucristo. Muchos estudiosos de la Biblia dicen a este Apocalipsis le llaman la revelación del apóstol Juan. Así lo llaman, las revelaciones del apóstol Juan. Pero a mí la Biblia me dice que es la revelación no de Juan, es la revelación de Jesucristo. Amén. Y este libro se introduce mostrándonos a Cristo, diciéndonos que la parte central de todo este libro de Apocalipsis se llama Jesucristo. Jesucristo es el centro de este libro de Apocalipsis. Entonces,
nos lo muestra así para que usted y yo pongamos atención y que nuestra mira esté puesta ¿en quién? En Cristo. Si nosotros entramos en Apocalipsis y ponemos nuestra mirada, hermanos, en los candeleros, ponemos la mirada en las trompetas, ponemos la mirada, hermanos, en el dragón, podemos mirar la mirada en los juicios de Dios, lo que va a pasar es de que no vamos a entender y vamos a salir asustados. Amén. Diciendo esto es aterrador. Amén, Señor. Porque quitamos la mirada del punto principal que es Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, si nosotros entramos a este estudio de Apocalipsis, entramos poniendo nuestra mirada en Jesucristo, hermanos, que nuestro centro de este estudio sea Jesucristo, entonces, hermanos, Cristo se nos va a revelar y entonces nosotros vamos a conocer a Cristo, vamos a entender el libro de Apocalipsis, hermanos, y entonces lo que va a pasar es de que no nos vamos a espantar, sino que nos vamos a enamorar más del Señor Jesucristo. Y entonces, como nos hemos enamorado, va a haber esa entrega y esa pasión por Él, de servirlo, de agradarlo, hermanos, y entonces vamos a terminar como termina este libro de Apocalipsis. Amén, sí, amén, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Enamorados completamente de nuestro Dios, enamorados totalmente de Cristo. Entonces, hermanos, este primer punto que no se nos olvide, empieza Apocalipsis mostrándonos al Señor Jesucristo. Ahora, Jesucristo no solo es el centro de Apocalipsis. Nosotros sabemos que Jesucristo es el centro de toda la Escritura, es el centro de toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis. Él es el centro, hermanos. Por tanto, debemos poner nuestra atención en Jesucristo. Tenemos que poner nuestra atención en Él y en nada más. En Mateo capítulo 3, verso 17, no vaya allá, pero ustedes ya lo conocen. Dice que cuando Jesús, hermanos, sale de las aguas, cuando fue bautizado, dice que se oyó una gran voz en el cielo, ¿verdad? Que decía que este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿En quién se complace Dios? En Jesucristo. En Él se complace Dios. Usted, ponga atención, ustedes que están aquí, ninguno de ustedes y ni yo podemos complacer a Dios. Amén. El único que puede complacer a Dios se llama Jesucristo. Amén. De ahí en fuera nadie puede complacer a Jesucristo. Dios mismo dijo, apuntando a Jesús, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y la misma palabra nos enseña que a ese Jesús nosotros tenemos que mirar y tenemos que escuchar y tenemos que obedecer, porque solo Él complace a Dios. Amén. Amén, hermanos. Ahora, si usted y yo queremos complacer a Dios, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a Jesucristo, tenemos que acercarnos a Cristo, para que entonces nosotros también juntamente con Cristo podamos agradar al Padre, podamos agradar a Dios. Si yo y usted hoy agradamos a Dios, es por medio de Jesucristo, porque Él está dentro de nosotros, porque nosotros ahora somos el cuerpo de Cristo y nosotros, la iglesia, podemos agradar a Dios, pero es por medio de Jesucristo. Amén. Entonces, les hago unas preguntas aquí. ¿Quién es el centro del libro de Apocalipsis? Jesucristo. ¿En quién debemos poner nuestra atención? En Jesucristo. Entonces, no se vaya a poner atención a los candeleros, a las trompetas, aunque vamos a ver muchos detallitos ahí, pero siempre su vista, su atención tiene que estar en Cristo. Amén. Amén. ¿Estamos santos? Amén. Miren, si nosotros corremos a los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ahí vamos a encontrar una revelación de Jesucristo también. Por ejemplo, el evangelio de Mateo nos revela a Cristo de una manera, Marcos de otra manera, Lucas nos lo revela de otra manera, San Juan nos lo revela de otra manera, ¿sí o no? Pero Apocalipsis
nos lo revela en una forma total diferente a los evangelios. ¿Cómo lo revela Mateo? ¿Cómo revela Jesucristo Mateo? Como rey. ¿Cómo lo revela Marcos? Como siervo, como esclavo, como el hombre sufriente. ¿Cómo lo revela Lucas? ¿Cómo? Como el hombre moral, como hombre de alta moral, como aquel hombre hecho y derecho, como aquel hombre que es el único que puede venir a salvar a la humanidad, puede venir a morir. Él es el único que puede venir y morir en la cruz de Calvario para salvarnos de nuestros pecados. Ahora, ¿cómo lo muestra el Evangelio de San Juan? Como Dios. Amén. Entonces cada uno lo revela en una forma diferente. Ahora, no solamente los evangelios, si nosotros vamos al libro de los Hechos, también es revelado allí Dios o Jesucristo es revelado. ¿Cómo es revelado en los libros de los Hechos? En el libro de los Hechos, mire, cuando vamos a los evangelios, vamos a ver al Señor Jesús en su humanidad caminar por 33 años y medio. Y Él, hermanos, lo miramos allí miramos al Señor Jesús caminando, ¿verdad? Pero en los libros de los Hechos, ¿dónde está el Señor? Ya no está. ¿Dónde es revelado el Señor Jesús? Se llama el libro de los Hechos. Es revelado en su iglesia. Ya, acuérdense que Él vino como el Espíritu y se mete, se sopla en sus apóstoles. Y allí, hermanos, se da a conocer a través de la iglesia. Entonces necesitamos ir poniendo atención. Amén, santos. Amén. Si nosotros venimos aquí al libro de Apocalipsis, Apocalipsis lo revela como ningún libro de la Biblia. Apocalipsis revela a Cristo en un aspecto celestial y glorioso. Amén. Por ejemplo, cuando entramos a Apocalipsis, vamos a mirar no igual que los evangelios. En los evangelios vemos a Cristo aquí en la tierra, pero en Apocalipsis lo vamos a ver sentado en el trono, a la diestra del Padre. Lo vamos a ver en su totalidad, glorificado y desde allá gobernando. Desde allá estamos viendo al Señor Jesucristo, que Él en los cielos está gobernando, pero está obrando a través de su iglesia aquí en la tierra. Amén. Entonces ningún libro lo presenta como Apocalipsis al Señor Jesucristo. Amén, santos. ¿Estamos o no? Amén. Si nosotros vamos a los evangelios, vamos a mirar a un Cristo sufriente, ¿sí o no? Vamos a ver a un Cristo rechazado. Vamos a ver a un Cristo perseguido. Vamos a mirar a un Cristo, hermanos, llorando. Lo vamos a mirar, hermanos, a un Cristo crucificado, colgado en el madero, derramando su sangre. Pero si nosotros vamos a Apocalipsis, no vamos a verlo de esa manera. Vamos a ver a un hombre llamado Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a mirar a Jesucristo sentado en el trono. Vamos a ver a Jesucristo gobernando las naciones, hermanos. Vamos a verlo al Señor Jesucristo ahí, hermanos, con vara de hierro. Amén, santos. Y venciendo a su enemigo. Ahí lo vemos en Apocalipsis de esa manera. Entonces, en Apocalipsis está revelado como ningún libro de la Biblia. Cuando uno llega a mirar la revelación de Jesucristo en Apocalipsis, uno dice, wow, y se enamora de ese Cristo maravilloso. Por eso les digo, abran su corazón, dejen que Dios se les revele para que usted se enamore de ese Cristo glorioso. En Apocalipsis 1:1 comienza la revelación de Jesucristo. Noten, hermanos, que no dice aquí la revelación de Cristo, ni la revelación de Jesús. ¿Cómo dice ahí? La revelación de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? La revelación de Jesucristo. Escuchen, cuando hablamos de Jesucristo, estamos hablando de una mezcla entre Dios y la humanidad. Cuando hablamos de Jesucristo, estamos hablando de una mezcla
entre lo divino y lo humano. ¿Estamos? Mateo capítulo 1, vamos a ir allá, verso 21, para que les quede claro esto que estoy diciendo. Mateo, no pierda Apocalipsis, ¿ok? Mateo capítulo 1. Vamos al Evangelio de Mateo 1. ¿Lo tienen? Lea conmigo el verso 21, por favor. Dice, ¿estamos, hermanos? Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando hablamos del nombre del Señor Jesucristo, ¿de qué estamos hablando? Les decía, de una mezcla entre Dios y la humanidad, entre lo divino y lo humano, pero estamos hablando del nombre de Jesucristo en una forma, en un aspecto glorioso. Glorioso. Si miramos aquí Mateo capítulo 1 verso 21, estamos hablando del Cristo que tenía que nacer, pero aquí dice que su nombre no era Jesucristo, sino que sería llamado como Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Con qué tiene que ver el nombre Jesús? El nombre Jesús tiene que ver con la humanidad de Dios. Cuando hablamos de Jesús, estamos hablando de Dios encarnado. Acuérdense que Dios allá está en los cielos y Él vino a esta tierra, pero Él se encarnó a través de ¿quién? De un hombre. ¿Y ese hombre cómo se llamó? Jesús. Entonces, cuando hablamos de Jesús, vuelvo a repetirlo, estamos hablando de la humanidad de Dios. Dios vino a esta tierra, hermanos, encarnándose en Jesús. Y este Jesús es nuestro Salvador. Es el que va, hermanos, el que vino a redimirnos. Es el que vino a salvarnos de nuestros pecados. Amén, hermanos. Y por eso usted tiene que darle gracias a Dios. Jesús vino a esta tierra para morir por usted. Porque usted y yo necesitábamos un Salvador. Usted y yo estábamos perdidos por el engaño del pecado. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Dios envió un Salvador. Y ese se llamó Jesús. O se llama Jesús. Jesús es el Salvador de la humanidad. Él es nuestro Redentor. Él vino a morir por nosotros y salvarnos del pecado. Ahora, el nombre Cristo, cuando hablamos de Cristo, tiene que ver con la parte divina de Dios, con la deidad de Dios. Jesús caminó en esta tierra por 33 años y medio. Jesús, hermanos, después fue ¿a dónde? Fue a la cruz del Calvario y ahí murió. Pero no se quedó en la cruz del Calvario, sino que la palabra dice que Él resucitó al tercer día y ascendió al Padre. Y en resurrección Él vino a ser el Cristo, el ungido de Dios. Amén, hermanos. En resurrección, para entonces poder, hermanos, venir como el Espíritu dador de vida y meterse en la humanidad. Entonces, cuando hablamos del Señor Jesucristo, estamos hablando de una mezcla entre lo divino y lo humano, pero en un aspecto glorioso. Amén. Era de la única manera que Dios podía introducirse en nosotros, en la humanidad. Mateo capítulo 1, ahí mismo en el verso 16. ¿Lo tienen, hermanos? Mateo capítulo 1, verso 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, ¿qué? Llamado el Cristo. De la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Pero para que fuese llamado el Cristo, tenía que pasar un proceso. Amén. Un proceso, hermanos,
de 3 años y medio caminando aquí en la tierra, un proceso de ir a la cruz del Calvario y un proceso de resurrección para entonces venir a ser el Cristo glorioso, el ungido de Dios que salvaría a su pueblo, hermanos. Amén, santos. Entonces, cuando hablamos de Jesucristo, estamos hablando de la mezcla de lo divino y lo humano. Amén, santos. ¿Sí vamos entendiendo hasta ahí? Jesús es la encarnación de Dios. En la resurrección, ese Jesús vino a ser ¿quién? Cristo. Amén. Cristo en resurrección. Vaya a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Vamos al verso 12 en adelante. Pero si se predica a Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Vean que no dice Jesús, ¿verdad? Dice Cristo. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Ahí en Colosenses, vaya a Colosenses, adelante, Colosenses capítulo 1, verso 24. Colosenses capítulo 1, verso 24. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anunciase cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ya ve que Cristo es misterioso. Amén. Pero Cristo se puede revelar. Y lo que estamos estudiando es de que es la revelación de Jesucristo. Necesitamos esta revelación, pero necesitamos estar dispuestos a Dios. Amén. Para conocer la revelación de Jesucristo. Ahí mismo lo dice que esta es una revelación en Colosenses 2:2, adelantito. Dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, al fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Amén, hermanos. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Amén, hermanos. O sea que tenemos que tener una revelación clara de lo que es el Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuál es este misterio que está hablando aquí Colosenses? ¿Cuál es el misterio de Dios en Cristo? ¿Cuál es ese misterio? Jesucristo. El misterio aquí, hermanos, es que está hablando de Cristo y su iglesia. Cristo y su iglesia. Cuando hablamos de Jesucristo, estamos hablando de Dios mismo viniendo al hombre para que hoy el hombre vaya hacia Dios. Amén. Fíjese lo que hizo Dios. Dios vino al hombre para que hoy el hombre, nosotros, vayamos a Dios. Si Dios no viene al hombre, el hombre jamás puede acercarse a Dios. Amén. Dios vino al hombre para que hoy el hombre vuelva a Dios. Fíjense cómo se revelaba Dios en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento miramos solamente a Dios como el Espíritu. Nadie lo podía mirar. Solo sabían que era un espíritu y era el Espíritu de Jehová.
y como Jehová allá operaba en el Antiguo Testamento. Pero de ahí no había más revelación. Ahora vino la ley y Dios se reveló a través de la ley también, porque la ley es una revelación de la vida de Dios. Ahí en la ley está revelado Dios, y ahí poquito podían mirarlo, pero miren la bendición que tenemos nosotros, los del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento es totalmente diferente. ¿Cómo se revela Dios en el Nuevo Testamento? ¿Cómo se revela? ¿A través de qué se revela? A través de su Hijo. Cristo es la revelación de Dios. Ahora miramos a ese Cristo en la tierra y es ahí Dios. Cristo es la revelación de Dios. Ahora, ¿quién es la revelación de Cristo? Nosotros. Fíjense cómo va esto. Cristo vino para revelar al Padre. Por eso Él dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo y el Padre, uno somos. Amén, hermanos. Ahora, ¿dónde está Cristo? Si Él ya murió y Él ya ascendió al cielo, ¿dónde está? ¿Cómo se nos revela ahora? ¿Cómo se revela Cristo? A través de la iglesia se va a revelar. Entonces yo y usted tenemos una gran responsabilidad. Amén. Hoy Dios se va a revelar a través de su iglesia. Amén. Hoy nosotros vamos a dar a conocer a ese Cristo glorioso, a ese Dios glorioso. Amén. Entonces, Apocalipsis por un lado nos revela a Jesucristo como el centro de la administración de Dios, pero por el otro lado Apocalipsis también nos presenta a la iglesia como el testimonio de Jesucristo. En Apocalipsis capítulo 1, verso 1, dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio del ángel a su siervo Juan. Dar testimonio de Jesucristo, ¿qué es? Aquí encontramos en el verso 2, lea el verso 2 para que vea el testimonio de Jesucristo. Ya estamos viendo la revelación, vea el testimonio de Jesucristo. Ya miramos lo que es Jesucristo. ¿Ya lo entendieron, hermanos? Lo que es Jesucristo. Amén. Jesucristo está hablando de la mezcla de Dios con la humanidad, pero en un aspecto glorioso. Nos está mostrando desde cómo Dios encarnó y cómo viene Dios trabajando en la humanidad. Ahora está por medio del Espíritu Santo obrando. Ese es Jesucristo, hermanos, obrando en su iglesia. Es Dios obrando en su iglesia. Ahora, está aquí el testimonio en el verso 2. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. ¿Quién es el testimonio de Jesucristo? ¿Cuál es el testimonio de Jesucristo? Es la iglesia. Entonces Apocalipsis nos presenta a Cristo y a la iglesia. Ahora, no solamente Apocalipsis lo muestra en una forma completa y gloriosa, pero toda la Biblia nos presenta a Cristo y a la iglesia. Desde el principio Dios comienza mostrándonos a Cristo y a la iglesia, a Adán y a Eva, Cristo y la iglesia como un símbolo. Amén. Entonces Apocalipsis nos lo presenta a Cristo y la iglesia en una forma completa. Si hay algo que tenemos que poner nuestra mira, es en Cristo y en su iglesia. Pablo, cuando siempre predicó, él hablaba de Cristo y la iglesia. Los misterios que él hablaba, él decía: yo hablo de esto, de Cristo y la iglesia. Amén. Entonces tenemos que poner atención a estos dos puntos muy importantes. Por un lado nos presenta a Cristo, pero por el otro lado nos presenta a la iglesia como el testimonio de Jesucristo. Entonces, nosotros, hermanos, miramos en los evangelios a un Jesús obediente. Y nosotros, hermanos, necesitamos que Dios se nos revele a nosotros, porque nosotros somos el testimonio de Jesucristo. Pero para dar testimonio, usted tiene que recibir revelación de Jesucristo. ¿Cómo vas a dar testimonio de Cristo si no lo conoces?
¿Cómo tú puedes hablarle a la gente si tú no lo conoces a Él? Por eso a veces no puedes hablar, porque no conoces a Cristo. Para ser testigo de Cristo, un testigo tiene que conocer ese asunto, de la cual va a testificar. ¿Cómo vas a ser un testigo si no vistes? ¿Cómo vas a ser un testigo si no conoces lo que ha ocurrido? Si te llevan por testigo es de que tú conoces ese asunto. Entonces, si la iglesia es el testimonio de Jesucristo, entonces es porque Cristo, el Señor Jesucristo, se nos ha revelado a nosotros y vamos a dar testimonio. ¿Ve lo importante que es que Cristo se nos revele? Nosotros de verdad, hermanos, necesitamos que se nos revele el Señor Jesucristo, que se nos revele Dios a nuestras vidas. En los evangelios miramos a un Jesús obediente. A un obediente. Dice la palabra que fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ahora muchos dicen, pues qué chiste, si Jesús era Dios. Yo los he oído. ¿Cómo no va a ser obediente si era Dios? Yo te voy a decir una cosa, era humano. Sí era Dios, 100% Dios, pero por el otro lado era 100% humano. También comía como tú, también le dolía, también lloraba, también sentía. Y Dios vino como humano para mostrarnos que como nosotros como humanos sí podemos ser obedientes. Amén, hermanos. Vemos a un Cristo obediente, sí, 100% Dios, pero 100% humano. Ahora mi pregunta, pues Él era Dios. ¿Y usted ahora qué? ¿Por qué no es obediente? Si usted también es divino. La diferencia entre nosotros y el Señor Jesús es de que Él era divino, humano. Nosotros somos humanos, divinos. Pero está igual, ¿no? Ahora, ¿por qué no es obediente? Se necesita que se nos revele Dios. ¿Por qué fue obediente el Señor Jesús en su humanidad? ¿Por qué fue obediente? Porque Dios se le reveló a Él. Y Él recibió esa revelación y entendió para qué vino a esta tierra. Y Él decidió en su humanidad serle fiel a Dios hasta la muerte. No vaya a creer, porque era Dios, enviado de Dios, era hombre. Y Dios se le reveló y Él recibió esa revelación de quién era Dios y para qué vino a esta tierra. Y Él decidió serle fiel hasta la muerte. Después de Jesús vinieron los discípulos. Los miramos con errores y todos, pero al final los miramos obedientes y cada uno dio su vida por Cristo. Yo le pregunto ¿por qué? ¿Por qué estos hombres fueron obedientes y dieron su vida cada uno por Cristo? Porque ellos recibieron revelación. A ellos se les reveló el Señor Jesucristo y ellos lo conocieron y ellos dieron testimonio y ellos murieron por ese Cristo glorioso. Conocemos a un Pablo, a un hombre que era como usted y yo, humano 100%, ¿sí o no? Pero de repente recibe una revelación del cielo y miramos su cambio y miramos que Él murió por ese Cristo que se le reveló. Ahora nosotros debemos de entender por qué estos hombres cuando los mataban, ellos no, hermanos, ellos estaban cantando y alabando al Señor, porque ellos tenían una revelación de quién era Jesucristo. Ahora, yo les digo una cosa y esto es serio. Ahora usted entiende por qué en este tiempo, en la iglesia, hay muchos cristianos, hermanos, que no quieren servir a Dios. Usted entiende por qué hay muchos cristianos aburridos en la iglesia, desobedientes, rebeldes. ¿Sabe por qué? ¿Por qué creen ustedes? Porque no hemos recibido revelación de quién es Jesucristo. No lo conocen. Muchos no lo conocen. ¿Cómo van a enamorarse? ¿Cómo van a enamorarse? ¿Cómo van a estar con ganas de estar con Cristo si no lo conocen? Cuando alguien conoce a una persona, se llega a enamorar de esa persona. Y cuando alguien está enamorado, ese desea estar con él. Y si viene un peligro, da su vida por ese que ama. Amén. Vea, necesitamos que Dios se nos revele.
Solo cuando nosotros conocemos a alguien podemos enamorarnos. ¿Los casados se enamoraron de sus esposas sin conocerlas? Tuvieron que conocerla, tuvimos que conocerla. El conocimiento nos llevó a enamorarnos y nos daban ganas de estar con ellas todo el tiempo. Ahí estamos. Y eso nos llevó al matrimonio. ¿Sabe que la iglesia va a llegar al matrimonio con Cristo? Por amor, porque ha recibido revelación, porque lo ama locamente y va a llegar a casarse. Amén. Pero esa iglesia que se le ha revelado Cristo, esa iglesia que ama, desea estar en la presencia de Dios. Amén. Ahora se da cuenta por qué nosotros nos aburrimos, por qué nosotros nos cansamos, por qué nosotros queremos irnos, por qué nosotros no queremos estar aquí. Muchos de ustedes no quieren estar aquí, vienen a fuerzas, están a fuerzas, cansados, desesperados porque esto se acaba para correr allá afuera. ¿Por qué? Necesitamos una revelación de Jesús. Amén. Cuando el Señor Jesucristo se le revela a alguien, ya no es el mismo. Cuando el Señor Jesucristo se nos revela, hermanos, entonces nosotros nos enamoramos de Él y anhelamos estar en su presencia, anhelamos estar con Él, anhelamos serle fiel, anhelamos serles obedientes a Él. Y si viene la persecución, eso nos lleva a estar más con Él y a gozarnos, hermanos. A hoy, hermanos, el cristianismo está tan distraído por causa de que no hay persecución. Por eso es de que Dios tiene que meter a su iglesia a persecuciones, a tribulaciones, porque solamente así se vuelven a Dios. ¿Por qué hay mucha gente distraída en la iglesia hoy? Porque no hay persecución. Porque en medio de la persecución se ven los verdaderos, los que aman a Dios. Necesitamos que venga una tribulación, que venga la persecución para que lleguemos a amar a Dios. Sí, necesitamos. Y viene eso pronto. Solamente así, hermanos. Pero como no hay persecución, no hay nada, servimos a Dios como nos pega la gana. Pero si empezaran a matar aquí los cristianos, ahí sí se ve quién es quién. Ahí sí se ve quién ama a Dios. Amén. Amén, santos. Necesitamos una tribulación. La necesitamos. No se oye, Padre. Amén. Necesitamos ser perseguidos. Vean, no hay ningún cristiano en la Biblia que no fue perseguido. ¿Quiénes son los que no quieren ser perseguidos y los que no quieren sufrir? La iglesia de hoy. Los cristianos de hoy no quieren nada. Necesitan una revelación. Necesitamos una revelación de Jesucristo. Amén. Verso 3 de Apocalipsis. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guarden las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. 3 cosas para terminar aquí. Dice el verso 3 que bienaventurados los que leen. Amén. Bienaventurados los que leen. Es bendecido usted cuando está aquí leyendo la palabra del Señor. Es una bendición. Usted es bendecido, bienaventurado. Pero también no el que lee, sino dice el que oye las palabras. Por eso tenemos que predicar el evangelio, porque así van a oír. Y qué bueno que usted está aquí escuchando. Ojalá y que su oído esté atento, porque usted va a ser bendecido. La palabra dice bienaventurado el que está leyendo y el que está escuchando. Yo quiero decirle que usted está aquí y muchos no están leyendo, muchos no están escuchando, sino que sus oídos y sus ojos están en otro lado. Pero bienaventurado el que está leyendo y el que está escuchando. Pero no solo eso, sino que dice bienaventurado el que guarda las palabras escritas en este libro. Guardar significa obedecer. No es que usted guarde la palabra en un cajón, no, sino que guardar aquí significa ser obedientes. Amén, hermanos. Usted es bienaventurado si lee, si escucha y obedece.
Dios, hermanos, para llegar a la obediencia de Él, necesitamos nosotros leer para conocerle. Necesitamos poner atención para entonces serle obedientes a Él. Dios anhela que su iglesia sea obediente a su palabra. Juan, hermanos, él miró y se volteó y vio al que estaba hablándole. Y miramos la obediencia de este siervo de Dios. Dios, hermanos, desea que su iglesia, como su testimonio, le sea fiel a Él y le sea obediente. Pero necesitamos una revelación de Jesucristo. Amén. Vamos a pararle ahí porque yo no quiero que usted se le quiebre la cabeza y se le boten los fusibles. Porque ahorita que hablé de tribulaciones se asustaron. Yo no lo quiero engañar para cuando vengan las persecuciones, usted diga que no se le dijo. Para que usted sepa que va a venir. ¿Okay? Y él viene ya de México para acá. Amén. Y gracias a Dios por esas persecuciones. Amén. Gracias a Dios, hermanos, por las aflicciones. En este mundo vamos a tener aflicciones. Vamos a ser afligidos, pero dice la palabra: confiad en mí, que yo he vencido al mundo. Amén. Solo es para que nos volvamos a Dios. Solo es para que, hermanos, en medio de toda esa maldad demos testimonio, que su iglesia dé testimonio de ese Cristo maravilloso. ¿Por qué no se pone de pie? Padre, te damos las gracias. Te damos las gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque, Señor, nos has dado parte de lo que es la revelación y del testimonio de Jesucristo. Padre, de verdad que necesitamos esa revelación, que te nos reveles a nuestras vidas. Ahora entendemos, Dios mío, por qué, Señor, por qué en la vida de la iglesia hoy en día hay muchos, no todos, Señor, pero hay mucho cristiano mediocre. Hay mucho cristiano desanimado. Hay mucho cristiano que no tienes ganas de servirte. Hay cristianos que, Señor, aman mucho al mundo porque ellos necesitan revelación. Ellos necesitan la revelación de Jesucristo. Señor, cuando tú te nos reveles, nuestras vidas jamás seguirán siendo las mismas. Por eso, iglesia, necesitamos orar para que el Señor nos revele su palabra. Debe de usted decirle: revélate a mí, Señor. Quiero conocerte. Quiero conocer a ese Dios maravilloso. Quiero conocer a ese Dios glorioso. Entonces terminaremos, como dice Apocalipsis al último: sí, Señor. Sí, amén, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Cuando tú, Señor, te nos reveles, entonces no tendremos miedo de este libro, sino que llegaremos a amarte. A través de este libro llegaremos a amarte. Amarte con todo el corazón, Señor. Gracias por esta tarde, Señor. Gracias, Señor, porque podemos estar aquí en tu presencia. Oro por mis hermanos. Revélate a sus vidas. Así como Jesús recibió la revelación, así como los apóstoles recibieron revelación, así como Pablo recibió la revelación, así como Juan se le fue revelado todo esto, que a nosotros también se nos revele tu palabra y podamos entender la condición de tu iglesia, pero que podamos mirar el propósito tuyo al final de tu iglesia, que seamos vencedores para ti, Señor. Podemos mirar en el libro de Apocalipsis, Señor, esta revelación preciosa, obrando tú, Señor, en medio de tu iglesia, Señor. Aquí estamos. Puedes levantar tus manos si Dios se te ha revelado un poco aquí. Y dale gracias a Dios por su palabra. Levanta tu voz. Levanta tu voz y órale al Señor. Si usted tuvo, hermano, distraído, dígale: perdóname, Señor. Si usted es un hermano que con trabajos viene a este lugar, si usted es un cristiano que se aburre en este lugar, humíllese al Señor y reconozca que es su pecado. Arrepiéntase y la luz de Cristo vendrá a su vida.
y la revelación de Dios vendrá a su vida y usted conocerá a ese Cristo glorioso, a ese Jesucristo que vino y caminó aquí en esta tierra porque usted necesitaba un Salvador. Pero ese Jesús en la resurrección vino a ser ese Cristo maravilloso. Y ahora Jesucristo es la mezcla entre lo divino y lo humano. Ahora podemos mirar a ese Cristo glorioso operando en la humanidad, llevando a cabo la administración divina del Dios Todopoderoso. Aquí estamos, Señor, como tus testigos. Aquí estamos, Señor, como el testimonio de Jesucristo. Revélate en nuestras vidas para dar testimonio de quién eres tú, Señor. Y para dar, Señor, testimonio de tu administración divina, de tu propósito eterno, Señor, que es tener una iglesia gloriosa. Esa iglesia que ha de expresarte y que ha de representarte por toda una eternidad. Gracias, Señor Jesús. Levanta tus manos y adoremos al Señor Jesús. Oh, sí, Jesús. Buscar su rostro. Hoy es tiempo de acercarnos a Él. Hoy es tiempo de rendirnos delante del Señor. Y Él restaurará nuestro ser. Hoy es tiempo de buscar su rostro. Vamos a cantarlo todos juntos. Levanta tus manos, iglesia. Levanta tus manos al cielo y busquemos al Señor. Busquemos su rostro. Busquemos su presencia. Anhelemos estar junto con Él. Levanten sus manos como esa iglesia que lo ama a Él. Aquí estamos, Señor Jesús. Lo rendimos a ti, Dios. Lo rendimos a ti, Señor. Sí, Señor. Tiempo de buscar su rostro. Hoy es tiempo de acercarnos a Él. Hoy es tiempo de rendirnos delante del Señor. Y Él restaurará nuestro ser. Hoy es tiempo de rendirnos delante del Señor. Y Él restaurará nuestro ser. Y hoy es tiempo de rendirnos delante del Señor. Y Él restaurará nuestro ser. Sí, Señor, restáuranos para ti, Jesús. Queremos agradarte, Señor. Queremos, Señor, servirte, Padre, con integridad. Queremos serte fieles, Señor Jesús. Fieles hasta la muerte. ¿Puede darle un aplauso, Señor? Gracias, Señor. Vamos a invitarlos a que pasemos. Hoy vamos a celebrar la Santa Cena. Así de que, pues rápidamente, a los que van a participar, les invitamos a que pasen y tomen su pedazo de pan y su copa, por favor, para así celebrar juntos la cena del Señor. Y así seguimos recordando a nuestro Dios. Gracias, Señor Jesús. Te adoramos, Padre. Te bendecimos, Jesús. Mientras que cantamos nosotros, usted pasa y toma su copa.
Danos un corazón humilde y cambia nuestras vidas, porque las cosas que tú has hecho para nosotros son grandes, porque usted ha sido bueno con nosotros, porque su misericordia ha sido grande para con nosotros. Dice la palabra del Señor. ¿Estamos listos todos, iglesia? Porque yo recibí del Señor lo que también nos he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Coman el pan, por favor. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi nombre. Haced esto todas las veces que la bebieres, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciarás hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando reunéis a comer, esperaos unos a otros. Padre, te damos las gracias. Cierra tus ojos y dale gracias a Dios. Gracias, Padre, porque podemos recordarte, Señor. Si hay algo que nos dices en tu palabra, es que te debemos de recordar, Señor, y por medio de celebrar esta cena podemos recordarte a ti, Señor, como aquel que vino, Señor, y fue, Señor, colgado en un madero, Señor, para, Padre, darnos vida eterna, Señor. No solo para perdonarnos y salvarnos de nuestros pecados, sino que tú viniste, Señor, como ese pan, para que podamos comer también, Señor, para que podamos disfrutarte a ti, Señor. Tu palabra dice que tú eres el pan de vida. Tú eres el pan que descendió del cielo, para que, Señor, que el que de ti coma tenga vida eterna, Señor. Y gracias porque tú también eres nuestra porción para nosotros, y podemos, Padre, saciarnos con tu vida. Pero no solo eso, Señor, sino que también nos has dado un nuevo pacto, que es tu sangre, Señor. Es un pacto de bendición, Señor, la copa de bendición, Señor, que hemos participado. Gracias por tus bendiciones. Puedes decirle gracias por tus bendiciones. Gracias porque has sido bueno con nosotros. Puede decírselo al Señor. Levante su voz, iglesia, y dígale: gracias, Señor, porque has sido bueno conmigo. Gracias, Señor, por esa muerte en la cruz del Calvario. Gracias por tener misericordia de mí. Por ti estoy hoy. Ahora tú eres mi comida y tú eres mi bebida. Tú viniste aquí para que ahora yo vaya a Dios, Señor. Y gracias porque ahora tenemos comunión con el Padre. Y esta es la verdadera comunión, Señor. Esta es la verdadera comunión con el Padre y con tu Hijo, Jesucristo. Por eso te damos las gracias, porque podemos participar de tus riquezas, Señor. Puede levantar sus manos hacia el cielo. Y como dice la palabra, que después de haber cenado, dice que Jesús tomó a sus apóstoles, y antes de ir al Getsemaní, donde iba a ser atrapado para ir a la cruz de Calvario, dice que elevaron un cántico a Dios. ¿Por qué no se lo elevamos al Señor con todas nuestras fuerzas, en agradecimiento al Señor, y le adoramos por lo que Él es? Amén, santos. Levanta tus manos y adoremos al Señor Jesús. Vamos a cantarle: Cristo es hermoso. Vamos a cantarle: Cristo es hermoso. Él es la diadema de los cielos. Puede decirle: Cristo, tú eres hermoso. Cristo, tú eres hermoso. Puede decirle: Cristo, tú eres hermoso. No hay nadie como tú.
Tú eres hermoso, Señor Jesús. Sí, Señor. Cristo es muy hermoso. Contemplémosle a Él. Levantan sus manos y alaben al Señor. Y dígale que Él es hermoso, aleluya. Dígale que Él es la diadema de los cielos. Oh, sí, Señor, tú eres hermoso, Jesús. No hay nadie como tú, Dios. Toda la iglesia puede cantarle desde Cristo eres hermoso. Levanta tu voz, iglesia, y declara la hermosura de tu Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Te amamos, Señor Jesús. Te amamos, Señor Jesús. Gracias por esta tarde, Señor. Gracias porque pudimos estar aquí en su presencia. Ahora oramos para que nos despidas en paz. Que vayamos a nuestros hogares y que sigamos allá, Señor, en comunión contigo, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor. Llévalos con bien, Padre. Y gracias por un servicio más. Despídenos en paz en el nombre de Cristo Jesús. La iglesia dice amén y amén. Muchas gracias por haber venido, hermano. Salude a su hermano. Así estamos despedidos. Amén. Los que nos miran por internet, aquí los que visitan la página aquí de la congregación, más les avisamos que ahorita está fuera de servicio por algunos 3 días por fallas técnicas de la página, de los encargados allá. Entonces no va a estar funcionando por algunos 2-3 días. Solo tiene acceso a los servicios en vivo y los que quedan grabados. ¿Ok? Entonces para que no se espanten que ya contamos con todo eso, ¿no? Siempre están preparando algo pasando en la página. ¿Ok? Dios les bendiga, hermanos. Salúdense, estamos despedidos.